Algo increíble está ocurriendo frente a tus ojos y probablemente no te habías dado cuenta. Desde un rincón olvidado del mundo hasta los secretos mejor guardados de los poderosos, cada imagen revela algo tan impactante que cambiará por completo cómo percibes la realidad. Vamos a desenterrar misterios que han estado enterrados por demasiado tiempo y a explorar lo que pocos se han atrevido a exponer. El peligro, la curiosidad y el poder se combinan en esta travesía, y justo ahora te vas a adentrar en lo que no deberías estar viendo. Número 1. El submarino ruso quemado. La madrugada aún no despuntaba cuando una serie de explosiones sacudió las costas de Sebastopol. Un rugido sordo, acompañado por una espesa nube de humo, anunciaba que algo monumental acababa de ocurrir. La marina rusa, que dormía en la relativa calma de la ocupada Crimea, despertó con un sobresalto que cambiaría la percepción del poderío naval del país. En el centro del desastre, el submarino diésel Rostov-on-Don 636.3. Uno de los orgullos de la flota del Mar Negro, ahora hecho añicos y marcado por un fuego que lo consumía desde dentro. Pero esto no fue simplemente un accidente. Las imágenes que se filtraron al exterior, sacadas de contrabando por una fuente anónima, pintaban una historia mucho más siniestra. Fotografías tomadas desde un dique seco mostraban el casco agrietado del submarino, ennegrecido por las llamas, con hileras de soldaduras derritiéndose como si fueran mantequilla. Este submarino no había sido víctima de la negligencia, había sido atacado, y las fuerzas ucranianas, en una operación audaz, habían logrado lo que muchos creían imposible: penetrar la defensa costera de Sebastopol. Las fotos contaban una historia diferente a la versión oficial. Mientras el Ministerio de Defensa ruso minimizaba los daños, afirmando que el submarino estaba en reparación rutinaria, los restos del Rostov-on-Don parecían narrar una historia de derrota y deshonra. El ataque, al parecer, había sido ejecutado con precisión quirúrgica, dejando el submarino en un estado tan lamentable que las imágenes de su interior mostraban cables expuestos, techos desmoronados y paneles de control reducidos a escombros. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era la ausencia de tripulación. Aunque los informes oficiales indicaban que todos los marineros habían sido evacuados antes del ataque, las fotografías insinuaban que algo más terrible había ocurrido. Un compartimento parcialmente sumergido mostraba sillas volcadas y mesas cubiertas de polvo, como si el lugar hubiera sido abandonado apresuradamente en medio del caos. ¿Habían tenido tiempo de escapar? ¿O acaso las llamas habían consumido no solo la maquinaria, sino también las vidas de aquellos que servían en las profundidades del mar? Los analistas militares que observaron las imágenes desde el exterior señalaron que el ataque a Sebastopol marcaba un punto de inflexión. La supuesta invulnerabilidad de la marina rusa en Crimea ahora estaba en entredicho. Y aunque las fotos se mantuvieron fuera del alcance del público en Rusia, su distribución en medios occidentales desató un aluvión de especulaciones sobre la capacidad real de las fuerzas rusas para defender sus activos más valiosos. Pero lo más inquietante de todo era el silencio que siguió al incidente. El Kremlin, conocido por su control férreo sobre la narrativa oficial, decidió no hacer declaraciones adicionales sobre el ataque. En cambio, las fotos filtradas se convirtieron en un testimonio de lo que podía suceder cuando las sombras del conflicto emergen a la luz del día, revelando no solo los restos quemados de un submarino, sino también las fisuras en una armada que, hasta entonces, se consideraba indestructible. Las fotos ilegales, sacadas de contrabando en una operación que sigue siendo un misterio, ahora sirven como recordatorio de que, incluso en los rincones más protegidos del mundo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a flote. Número 2. La ciudad congelada de Vorkuta. En el extremo norte de Rusia, donde el frío no perdona y la naturaleza reclama lo que alguna vez fue habitado, existe un lugar que parece salido de una película postapocalíptica: Vorkuta. Lo que alguna vez fue una comunidad bulliciosa y próspera, ahora es una serie de pueblos fantasmas, abandonados a su suerte, congelados en el tiempo. Este paisaje inhóspito fue capturado por la valiente fotógrafa María Passer, quien se aventuró a documentar lo que muchos consideran el fin de la civilización en este rincón olvidado del Ártico ruso.
Las fotos sacadas de contrabando de Vorkuta muestran un mundo casi surrealista. Edificios de apartamentos que alguna vez albergaron a cientos de familias ahora están cubiertos de estalactitas de hielo que cuelgan amenazantes de los marcos de las ventanas. Las escaleras, antes transitadas por mineros y sus familias, están cubiertas por una gruesa capa de hielo, como si la naturaleza misma hubiera decidido sellarlas, impidiendo que nadie vuelva a subir o bajar por ellas. Es un paisaje detenido en el tiempo, como si el invierno hubiera llegado para quedarse para siempre. Lo que hace que estas fotos sean aún más impactantes es la historia detrás de los pueblos fantasmas de Vorkuta. Este lugar fue, en su apogeo, uno de los principales centros de minería de carbón de la Unión Soviética. Sin embargo, su reputación sombría también estaba vinculada a los campos de trabajo forzado del Gulag, donde miles de prisioneros políticos fueron enviados a trabajar en condiciones inhumanas. Tras la caída de la Unión Soviética, el declive económico fue imparable, y lo que una vez fue una comunidad próspera se convirtió rápidamente en una ciudad moribunda. Hoy, la mayoría de sus habitantes se han marchado, dejando atrás un paisaje congelado, tanto en el sentido literal como en el figurado. Las imágenes que Passer capturó son inquietantes y desoladoras. Utilizando un dron, la fotógrafa logró capturar vistas panorámicas de estos pueblos fantasmas, mostrando la extensión del abandono y el poder de la naturaleza. Un edificio de apartamentos en particular llama la atención. Todos los pisos están vacíos, excepto por una ventana iluminada en el último piso. Este es el hogar de una de las pocas familias que aún viven en Vorkuta, resistiéndose a abandonar lo que consideran su hogar, a pesar de las condiciones extremas. Sin embargo, lo más sobrecogedor de las fotos es la sensación de vacío. No hay niños jugando en las calles, no hay coches en movimiento ni luces de tráfico. Solo el sonido del viento que corta como un cuchillo y el silencio que acompaña a la soledad de un lugar que ha sido olvidado por el resto del mundo. A través de las fotos se puede casi sentir el frío que penetra hasta los huesos, la desesperación de aquellos que aún quedan y la resignación de que el futuro no traerá nada nuevo. Número 3. El Palacio Secreto de Putin. Los rumores sobre las extravagancias de los líderes mundiales siempre han cautivado la imaginación, pero pocos podrían competir con las fotos sacadas de contrabando que revelan el supuesto palacio secreto de Vladimir Putin. Estas imágenes filtradas, difundidas por los aliados del activista Alexei Navalny, han expuesto al mundo un retiro de lujo que solo puede describirse como algo digno de un zar moderno. Ubicado en la costa del Mar Negro, cerca de Gelenchik, el palacio es un monumento a la opulencia, con una extensión de 17.690 metros cuadrados. Las fotos muestran una estructura monumental que parece más un reino que una residencia privada. Un puerto privado, una zona de exclusión aérea e incluso una pista de hockey sobre hielo son solo algunas de las características que aparecen en las imágenes filtradas. El interior del palacio, sin embargo, es lo que más sorprende. Las fotos muestran decoraciones fastuosas que incluyen suelos de mármol, lámparas de araña de cristal y tapices colgantes que evocan la época de los zares. El Kremlin, por supuesto, ha intentado minimizar estas revelaciones, calificándolas de absurdas. Pero las imágenes cuentan una historia diferente. Lo más intrigante es cómo se obtuvieron estas fotos. Filtradas a través de canales clandestinos y difundidas por la Fundación Anticorrupción de Navalny, estas fotos exponen algo que Putin ha intentado ocultar durante años: su vasta riqueza y su deseo de mantener una imagen pública de modestia mientras vive rodeado de lujos inimaginables. Lo que hace que estas imágenes sean aún más fascinantes es el contraste que representan con la vida de la mayoría de los rusos, muchos de los cuales luchan para llegar a fin de mes. El palacio de Putin se erige como un símbolo de la disparidad entre los poderosos y el pueblo. Las fotos capturan detalles tan específicos que es imposible no quedar fascinado por la grandiosidad del lugar. Desde una iglesia privada hasta un teatro, el palacio parece ser una ciudad en sí misma, donde Putin es el gobernante absoluto, alejado de las realidades del mundo exterior. Número 4.
el general Prigozhin en ropa interior. Imagina abrir las redes sociales y encontrarte con una imagen que jamás pensaste ver. El temido general Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner, uno de los hombres más poderosos y peligrosos de Rusia, sentado en una tienda de campaña, saludando débilmente a la cámara, en ropa interior. Este no es el tipo de foto que se espera de un líder militar tan imponente. Y sin embargo, ahí está. Una camisa ajustada que acentúa su abdomen redondeado, unos pantalones cortos que dejan ver sus piernas pálidas y delgadas. La escena es tan desconcertante como surrealista. La foto fue tomada el 12 de junio a las 7:24 de la mañana, apenas 11 días antes de que Prigozhin intentara liderar una rebelión contra los altos mandos militares rusos. En lugar de la imagen de poder y autoridad que normalmente se proyecta de este tipo de figuras, lo que vemos aquí es a un hombre que parece agotado, casi ridículo en su aspecto desaliñado. La pregunta que todos se hacen es: ¿quién tomó esta foto y por qué fue filtrada? Las especulaciones abundan. Algunos creen que fue un intento deliberado de humillar a Prigozhin tras el fracaso de su grupo militar privado, Wagner, en una importante operación. Otros piensan que fue un golpe interno, un recordatorio de que incluso los más poderosos no están a salvo de la burla pública. Esta foto de Prigozhin en ropa interior añade una capa más a su ya compleja figura. Tras el fallido intento de rebelión en Moscú, donde marcharon sus fuerzas hacia la capital rusa con el supuesto objetivo de capturar a importantes figuras militares, Prigozhin afirmó que su levantamiento no estaba dirigido contra el presidente Putin, sino contra otros altos mandos del ejército ruso. Sin embargo, la sublevación terminó abruptamente cuando decidió dar marcha atrás en el último minuto. Poco después, el Kremlin allanó las propiedades de Prigozhin en San Petersburgo, encontrando habitaciones llenas de equipos médicos, armas, pasaportes falsos y más de 111 millones de dólares en efectivo y lingotes de oro. Las imágenes de Prigozhin, vestido de forma tan poco favorecedora, parecen ser la culminación de una serie de golpes destinados a desacreditarlo públicamente. Es casi imposible no ver la ironía en todo esto. El hombre que ha liderado uno de los grupos paramilitares más temidos de Rusia, ahora reducido a una figura casi patética, atrapada en el ojo del huracán mediático. ¿Qué sucede cuando los símbolos de poder son despojados de su imponente fachada? Prigozhin, quien ha pasado su vida proyectando fuerza y autoridad, se encuentra ahora reducido a una imagen frágil, vulnerable. La foto también plantea cuestiones sobre la naturaleza del poder en Rusia. ¿Quién está detrás de esta filtración? ¿Es una señal de que hay facciones internas que buscan socavar a Prigozhin desde dentro? Aunque el Kremlin ha permanecido en silencio sobre la filtración de la imagen, los analistas sugieren que podría haber sido una advertencia sutil a otros líderes militares y políticos. Nadie, ni siquiera los más poderosos, están exentos de ser humillados públicamente si no juegan según las reglas del juego. Número 5. La ciudad cerrada de Zarechny. Es difícil imaginar que en pleno siglo XXI existan ciudades que no aparecen en los mapas. Pero Zarechny, una ciudad cerrada en Rusia, es un ejemplo viviente de lo que significa vivir bajo el velo del secreto. Las fotos filtradas de esta ciudad son un tesoro visual para los curiosos que alguna vez se preguntaron cómo sería vivir en un lugar que, oficialmente, no existe. Zarechny, ubicada a unos 640 kilómetros al sureste de Moscú, es una de las últimas ciudades cerradas que quedan en Rusia. Rodeada de alambre de púas, esta ciudad ha sido un enclave estratégico desde la época de la Guerra Fría, cuando se construyó para albergar instalaciones militares y científicas de alta seguridad, principalmente centradas en la producción de armas nucleares. Las fotos filtradas muestran calles vacías, edificios industriales que parecen haber sido congelados en el tiempo, y áreas donde la fotografía está estrictamente prohibida. Lo más inquietante de las imágenes es la sensación de aislamiento. En Zarechny, los residentes tienen libertad para moverse por la ciudad, pero no pueden tomar fotos de ciertos lugares, especialmente alrededor de Rosatom, la corporación estatal de energía nuclear responsable de la fabricación de armas nucleares. Las fotos capturadas en Zarechny
muestran a trabajadores caminando apresuradamente por calles desiertas, edificios rodeados de altos muros y señales que prohíben estrictamente la entrada a áreas sensibles. Es un mundo cerrado, donde el acceso está restringido no solo a visitantes, sino también a la información que sale de allí. La historia de Zarechny es una mezcla de intriga y nostalgia soviética. Durante décadas, esta ciudad fue un secreto bien guardado, oculta al mundo exterior, mientras su población vivía una vida completamente controlada. Aunque las fotos filtradas muestran una ciudad aparentemente tranquila, la realidad es mucho más compleja. Los residentes de Zarechny, muchos de los cuales trabajan en la industria nuclear, viven bajo una constante vigilancia. A pesar de los salarios modestos y el bajo costo de vida, el precio que pagan por la tranquilidad es alto: renunciar a gran parte de sus libertades personales. Número 6. Putin cubierto de sangre tras una pelea con un oso. Parece sacado de una leyenda o de una película de acción exagerada, pero las imágenes filtradas que muestran a Vladimir Putin cubierto de sangre tras una supuesta pelea con un oso salvaje se han convertido en un fenómeno viral en Internet. La imagen, que circuló rápidamente por redes sociales, muestra al líder ruso ensangrentado y, al parecer, en estado de shock. Según fuentes no verificadas, la historia detrás de esta fotografía es tan surrealista como la propia imagen. Putin habría estado en una expedición de caza en el remoto desierto siberiano cuando se topó con un oso. En lugar de huir, como haría cualquier persona sensata, el presidente ruso decidió enfrentarse al animal y salió victorioso, aunque malherido. La imagen, como era de esperarse, despertó todo tipo de teorías y especulaciones. Mientras algunos se preguntaban si realmente había sucedido tal evento, otros creían que se trataba de una maniobra de propaganda para alimentar la ya legendaria imagen de dureza de Putin. Después de todo, este es el hombre que ha sido fotografiado montando caballos sin camisa, pescando en los ríos de Siberia y participando en torneos de judo. Una pelea con un oso salvaje encajaba perfectamente en el mito que se ha construido alrededor de su persona. El Kremlin, fiel a su estilo, no confirmó ni negó el incidente, lo que solo avivó aún más las especulaciones. Algunas fuentes afirmaban que la foto fue tomada por un miembro del equipo de seguridad personal de Putin, mientras que otras insinuaban que podría haber sido parte de una sesión fotográfica cuidadosamente planificada para fortalecer la imagen del presidente como un líder imbatible, capaz de enfrentarse incluso a las bestias más feroces de la naturaleza. Lo interesante de esta imagen no es solo la brutalidad del supuesto encuentro entre Putin y el oso, sino lo que representa en el imaginario colectivo. En Rusia, la figura del oso ha sido utilizada históricamente como un símbolo del país, y la imagen de su líder enfrentándose cara a cara con este poderoso animal no puede ser ignorada en términos simbólicos. Para algunos, esto no era más que una metáfora visual de la relación de Putin con Rusia, un líder fuerte que, a pesar de los desafíos, siempre prevalece. Para otros, la imagen era simplemente una extravagante muestra de lo lejos que se puede llegar para mantener viva una narrativa de poder. La pelea con el oso, real o no, también dio lugar a todo tipo de bromas y memes en Internet. Las imágenes editadas comenzaron a circular, mostrando a Putin no solo derrotando a un oso, sino también luchando contra dragones, alienígenas e incluso dinosaurios. En un mundo donde las noticias falsas y las leyendas urbanas se propagan a la velocidad de la luz, la historia de Putin y el oso adquirió vida propia, trascendiendo la imagen inicial. Número 7. Las fotos espontáneas de la familia Romanov. Escondidas durante décadas en una bóveda secreta en Zlatoust, un conjunto de fotografías de la familia Romanov ha emergido para ofrecer al mundo una mirada íntima y conmovedora de los últimos días de una de las dinastías más poderosas de la historia. Estas fotos sacadas de contrabando muestran a los Romanov en momentos de cotidianeidad, capturando escenas familiares que contrastan enormemente con el trágico destino que les esperaba. Una de las imágenes más impactantes es la del zar Nicolás II enseñando a su hija menor, la gran duquesa Anastasia, a fumar.
Es una imagen desconcertante. El zar, gobernante de toda Rusia, con su rostro serio y paternal, sostiene un cigarrillo mientras Anastasia, de apenas 15 años, lo observa con atención, lista para imitar el gesto. La foto, tomada en 1916, es un testimonio de la vida privada de la familia real en un momento en que fumar era considerado algo normal, incluso entre la aristocracia. Otra de las imágenes que llama la atención muestra al joven zarevich Alexei, heredero al trono, jugando con su mascota, un spaniel llamado Joy, en medio de un paisaje nevado. La inocencia del momento es palpable, y es difícil no sentir una punzada de tristeza al saber el terrible destino que le esperaba al joven Alexei y a su familia. Las fotos también capturan momentos más ligeros, como una imagen del zar Nicolás II relajándose en unas rocas, posiblemente tomada por uno de sus hijos. Es un retrato espontáneo, casi casual, que contrasta con las imágenes formales y cuidadosamente compuestas que se solían publicar de la familia real. Otro momento que destaca es una foto del zar caminando junto a Alexei y su tutor, llevando a un elefante a un estanque cercano a su residencia. La entrada en el diario del zar ese día simplemente dice: «Hoy llevé al elefante a nuestro estanque con Alexei y me divertí viéndolo». Es un momento casi caprichoso que, en retrospectiva, se siente profundamente triste. El contexto de estas fotos las hace aún más desgarradoras. Mientras los Romanov disfrutaban de estos momentos aparentemente tranquilos y felices, el imperio que gobernaban se desmoronaba a su alrededor. La Revolución Rusa estaba en marcha y la familia Romanov estaba a punto de enfrentar su trágico final en la casa Ipatiev, donde fueron brutalmente ejecutados en 1918. Las imágenes capturan no solo la vida cotidiana de una familia real, sino también la fragilidad de su existencia, congelada en el tiempo antes de que todo se desmoronara. Las fotografías, descubiertas décadas después, ofrecen una ventana al pasado y nos permiten ver a los Romanov no como figuras de poder, sino como una familia que, a pesar de su privilegio, también vivió momentos de normalidad, inocencia y alegría, ignorando el destino que les aguardaba. Número 8. Paul Whelan dentro de una prisión rusa. Las prisiones rusas tienen fama de ser lugares inhóspitos, donde las condiciones son tan duras como la vida fuera de ellas. Pero las imágenes de Paul Whelan, el ciudadano estadounidense detenido en Rusia desde 2018, muestran una realidad aún más inquietante de lo que la mayoría podría imaginar. Filtradas desde las profundidades de la colonia penal IK-17, estas fotos ofrecen una visión rara y perturbadora de la vida de un hombre atrapado en un lugar que parece sacado de una pesadilla. Paul Whelan fue arrestado bajo acusaciones de espionaje, un cargo que él y el gobierno de Estados Unidos han negado repetidamente. Sin embargo, desde su arresto, Whelan ha estado recluido en una de las prisiones más remotas y duras de Rusia. Las fotos sacadas de contrabando muestran a Whelan en diversas situaciones, siempre vistiendo el uniforme negro de prisionero, participando en tareas cotidianas que van desde manejar una máquina de coser hasta recibir visitas de diplomáticos estadounidenses. La sensación de aislamiento y control que emanan estas imágenes es asfixiante. Una de las fotos más impactantes muestra a Whelan comiendo una comida sencilla, mientras sostiene lo que parece ser una tarjeta de identificación de recluso. El rostro de Whelan está marcado por la fatiga, una mirada de resignación que solo puede nacer tras años de encierro en un ambiente tan hostil. Las fotos también revelan la interacción limitada que tiene con el mundo exterior. En una de ellas se le ve detrás de una mampara de cristal, mientras se comunica con diplomáticos estadounidenses. La barrera física entre él y sus visitantes es un recordatorio cruel de su aislamiento. El entorno de la prisión es sombrío. Las imágenes muestran pasillos oscuros, paredes descascaradas y un ambiente que parece congelado en el tiempo. Es un lugar que podría fácilmente ser escenario de una novela de Dostoyevsky, donde el espíritu humano es puesto a prueba hasta sus límites. Los funcionarios rusos han sido muy estrictos con la comunicación de Whelan y se sabe que cualquier intento de interacción con el exterior está rigurosamente monitoreado.
Las fotos filtradas sugieren que, incluso dentro de la prisión, Whelan está bajo una vigilancia constante, un hombre atrapado en una jaula de aislamiento. Uno de los momentos más inquietantes capturados en las fotos es una conversación entre Whelan y un periodista, en la que Whelan es incapaz de responder a las preguntas. «Usted entiende cuando digo que no puedo hacer una entrevista», comenta el periodista, en lo que parece ser un ambiente de censura y control absoluto. Whelan, en su uniforme negro, parece derrotado, consciente de que cada palabra que diga podría ser utilizada en su contra. Las imágenes filtradas también llegan en un momento políticamente delicado. Mientras Estados Unidos sigue presionando para su liberación, el gobierno ruso parece decidido a usar a Whelan como una pieza de ajedrez en las tensas relaciones diplomáticas entre ambos países. La aparición de estas fotos podría interpretarse como un recordatorio de Rusia sobre su control sobre el destino de Whelan y su voluntad de mantenerlo bajo su custodia por tiempo indefinido. El hermano de Whelan, David, expresó un alivio agridulce al ver las fotos. «Es bueno ver a Paul», dijo en una declaración, «pero también es difícil ver lo que ha tenido que soportar». Las fotos son un recordatorio sombrío de las duras condiciones en las que vive Paul y la incertidumbre que rodea su futuro. Aunque estas imágenes ofrecen una ventana a su vida dentro de la prisión, también subrayan lo mucho que le queda por soportar. Número 9. El tren secreto de Putin. No es un tren cualquiera, y tampoco es un medio de transporte que esté al alcance de cualquier mortal. El tren privado de Vladimir Putin, revelado a través de fotos sacadas de contrabando, es un ejemplo de lujo sobre rieles, una manifestación móvil del poder y el secretismo que rodea al líder ruso. Estas imágenes, filtradas por el Centro de Expedientes dirigido por Mikhail Jodorkovsky, ofrecen una rara visión de un mundo que hasta ahora había permanecido oculto del ojo público. El tren, que se utiliza para los desplazamientos privados de Putin, cuenta con vagones que parecen salidos de una revista de diseño de interiores. Las fotos muestran un gimnasio totalmente equipado con maquinaria de última tecnología y un spa diseñado exclusivamente para el uso del presidente. Pero lo más intrigante no es el lujo en sí, sino el hecho de que este tren, que hasta ahora era desconocido para el público, ha sido modificado para garantizar la máxima privacidad y seguridad para el líder ruso. Los documentos filtrados también revelan que este tren no es simplemente un medio de transporte, sino una fortaleza móvil diseñada para que Putin pueda realizar sus actividades más privadas sin ser molestado ni observado. Las fotos muestran un vagón específico, equipado con todo lo necesario para que Putin mantenga su rutina de ejercicio y relajación mientras viaja. Este vagón se destaca por su discreción. Mientras la atención del mundo se centraba en otros asuntos, Putin se aseguraba de que su estilo de vida lujoso continuara sin interrupciones. El gimnasio a bordo del tren no es cualquier sala de ejercicios. Las fotos revelan que está equipado con las mejores máquinas, desde cintas para correr hasta pesas, lo que permite a Putin mantener su fama de hombre fuerte y activo. Pero más allá del lujo, estas imágenes también plantean preguntas inquietantes sobre el aislamiento del presidente. Mientras Rusia se enfrenta a problemas internos y externos, Putin parece cada vez más distante del resto del mundo, rodeado de lujos mientras la tensión en su país aumenta. El tren privado de Putin, con sus vagones blindados y su equipo de alta seguridad, también tiene un spa con sauna y una zona de relajación. Todo ha sido diseñado para garantizar que, sin importar el lugar al que Putin deba viajar, su estilo de vida no se vea comprometido. Las fotos sacadas de contrabando muestran detalles tan minuciosos que es imposible no sentir curiosidad por lo que sucede a bordo de este tren, que parece más una residencia ambulante que un simple medio de transporte. En medio de la agitación política y el conflicto con Ucrania, las fotos del tren privado de Putin han suscitado todo tipo de especulaciones. ¿Es este tren una muestra del creciente aislamiento de Putin? ¿Qué revela sobre su enfoque hacia el liderazgo y el control? Aunque el Kremlin no ha hecho comentarios sobre la filtración de estas imágenes, los analistas sugieren que el tren es solo una manifestación más del deseo de Putin de mantenerse en movimiento sin perder el control de la situación.
Lo que queda claro es que este tren, con su gimnasio, spa y medidas de seguridad, no es solo un símbolo de lujo, sino también una representación física del poder y el secretismo que rodea al presidente ruso. Mientras el resto del mundo debate sobre los problemas de Rusia, Putin sigue adelante, desplazándose por su vasto país a bordo de un tren que encapsula tanto su fuerza como su vulnerabilidad. Número 10. Las hijas secretas de Putin. Si hay algo que el presidente ruso Vladimir Putin ha logrado mantener casi completamente en secreto durante décadas, es la vida de sus hijas. Sin embargo, en una revelación sorprendente, fotografías sacadas de contrabando de María y Caterina, las hijas de Putin, salieron a la luz en 2020. Estas imágenes que muestran a las hijas de Putin durante su juventud ofrecieron al mundo una rara ventana a la vida privada de un hombre que ha pasado su carrera protegiendo ferozmente a su familia de la mirada pública. Las fotos fueron publicadas por Sergei Pugachev, un exaliado cercano de Putin que, tras una disputa, decidió compartir estas imágenes con el mundo. Las fotos muestran a las hijas del presidente en varios escenarios, desde opulentos salones del Kremlin hasta escenas más cotidianas y relajadas. En una de las imágenes más sorprendentes, se puede ver a las niñas dentro de los lujosos interiores del Kremlin, un recordatorio de la inmensa riqueza y privilegio que las rodeaba desde temprana edad. A pesar de que María y Caterina han vivido prácticamente ocultas de la vista pública, estas fotos revelan una vida llena de comodidades y oportunidades. María, la mayor, es ahora una respetada investigadora médica, mientras que Caterina ha seguido una carrera en el campo de la inteligencia artificial, manteniendo siempre un perfil bajo a pesar de sus logros. Las fotos, tomadas cuando aún eran adolescentes, muestran un lado íntimo y casi normal de sus vidas, aunque el lujo que las rodeaba era evidente. Estas imágenes se filtraron en un momento particularmente tenso en la relación de Putin con Pugachev, lo que llevó a muchos a especular sobre las motivaciones detrás de la revelación. Las hijas de Putin, aunque han crecido bajo el manto de la discreción, ahora se encuentran en el centro de una controversia que nunca pidieron, atrapadas en la compleja red política y personal que rodea a su padre. Lo más intrigante de estas fotos es cómo contrastan con la figura pública de Putin. Mientras que él proyecta una imagen de dureza y control, las imágenes de sus hijas sugieren un lado más humano y protector, alguien que haría lo que fuera necesario para mantener a su familia a salvo. Las fotos, sin embargo, también son un recordatorio de que, incluso las personas más poderosas tienen aspectos de sus vidas que prefieren mantener en privado.